vamos con un ejercicio de centroide. Es el problema 9.54 del libro de Hibbeler en su 10ª edición. Nos piden que hallemos el centroide con respecto a X y con respecto a Y del punto G, centro de gravedad de este muro prácticamente, de este muro que se muestra. Para ello vamos a empezar a hacer la tablita para hallar ese centroide. La tablita será de área, centroide en Y, centroide en X, área por centroide de Y el área por el centroide de X. Bueno, ya teniendo la tablita, vamos a dividir ese muro de gravedad en varias figuras para hallar sus áreas y su centroide con respecto al sistema coordenado de YX. Esta sería nuestra primera figura. La base sería la figura 1. Esto sería la figura 2. Este triángulo que se muestra. Acá podemos volver a dividir. Tenemos figura 2, esta figura 3 y este triángulo figura 4. La figura 1, lo tenemos acá, es un rectángulo de base 2,40606, sería de 3,6 y de altura 0,4. Área 1 es 3,6 por 0,4 de altura, que es igual a 1,44 metros cuadrados. Lo llenamos acá. 1,44. Figura 1, 2, 3 y 4. La figura 2 del área 2 es este triángulo que se formó acá. Tenemos su altura, que es de 3 metros, pero no tenemos la base. Pero acá nos dice, de acá, de este extremo, a esta punta, 2,4. Y acá sería 3 metros. 2,4 más 0,6 queda hasta acá 3 metros. Subimos y si nos devolvemos 1,2 nos va a dar la base de este triángulo, que sería 1,80 metros. Entonces la base es 1,80 por la altura que es 3 entre 2. Nos da 2,70 metros cuadrados. 2,70. O sea, esto acá es 1,80. El área 3 es el rectángulo de altura 3, pero la base no la sabemos. La base es fácil, tenemos de acá a acá 1,2, pero le restamos la base de este triangulito que es 0,6, nos da que la base es 0,6 metros. Entonces la base es 0,6 por su altura 3. El área de ese rectángulo pequeñito es 1,80 metros cuadrados. 1,80 metros cuadrados. El área 4 es el triángulo S de base 0,6 y de altura 3.
sería 0,6 por 3 sobre 2. Base por altura sobre 2, que es el área de un triángulo. Nos da 0,90 metros cuadrados. 0,90. Bueno, ahora vamos a hallar los centroides con respecto al eje Y. Con respecto a Y de la figura. De la figura 1, el centroide en Y, que sería hasta la distancia del eje X, el centroide de un rectángulo con respecto al eje Y es la altura entre 2. La altura es 0,4, entonces lo dividimos entre 2, 0,2. 0,2 hacia el eje, con respecto al eje X, entonces 0,2. Como estamos haciendo barra Y, recordando, como estamos haciendo barra Y, sería la distancia del centro de Y hasta el eje X, pero verticalmente. El centroide de un rectángulo con respecto a Y es la altura entre 3. La altura de este triángulo es 3 metros y entre 3 me da 1. Más 1 hacia abajo, si lo graficamos, sería el centroide está acá, sería 2 metros y 1 metro. El centroide en Y, pues. Entonces, hacia abajo es 1 metro. Y como es hasta el eje X que tenemos de la figura, este eje X sería 1 más 0,40, 1,40. La figura 3, que es un rectángulo que es de altura 3, sería 3 entre 2, 1,5. Acá está este rectángulo. 3 entre 2 sería 1,5, 1,5. Y como es hasta el eje X, porque estamos haciendo respecto al eje y el centroide, 1,5 más 0,4, 1,90. Borramos acá. Podemos borrar acá para tener un poco más de espacio. Ahora, ese triángulo que de la figura 4 está al revés. Está de esta manera. Entonces, el centroide en Y es altura tercio, como ya veníamos diciendo. 3 entre 3 es 1 metro. Pero como está de esta manera, el ángulo rectángulo de aquí sería 1 metro acá. Y hacia abajo 2 metros. Entonces sería 2 más 0,40, 2,40. Porque como estamos haciendo Y barra, sería hasta la distancia hasta el eje X. Ahora, como haremos, X barra sería distancia hasta el eje Y. Centroide en X más la distancia hasta tocar el eje Y. Vamos con la primera área. Para hallar barra X. Para hallar barra X, el ancho sería base medios. La base del rectángulo 1 es 2,40606, sería 3,6. Sería base medio 3,6 entre 2, 1,80. 1,80 hasta Y. Llega directo a Y. Y 1,80 de aquí hacia la derecha. Sería 1,80. Borramos acá. Tenemos el triángulo en 2. Faltaría el centroide en X. El centroide en X, si es desde el ángulo agudo, es 2/3 de la base. Y ese es el que necesito por la posición del triángulo. 2/3 de la base. La base de ese triángulo, ya dijimos que es un 80. 2/3
2 tercios de 1,80 es 1,2. O sea, 1,2. De acá a acá 1,2 y le tengo que sumar el 0,60 hasta tocar el eje Y porque estoy con barra X. 1,206, 1,80 también. Borramos acá. Del rectángulo de la figura 3 ya sabemos que su ancho es 0,6. 0,6. Entonces base de medio sería 0,3. Sería 0,3 más la base del triángulo grande más 0,6. Sería 0,3 más 1,80. Eso da 2,1 más 0,60, 2,70. 2,70. Ahora la figura del triángulo 4 lo voy a hacer como está en este sentido. Voy a buscar el centroide en X, o sea, este centroide, pero si es con respecto al ángulo recto es base tercio. En el primer triángulo lo hicimos desde el ángulo agudo porque nos interesaba era este, para ir hacia el eje Y, ¿me entiendes? Pero como ahora tenemos un triángulo en este sentido, nos interesa es desde el ángulo recto, y si es desde el ángulo recto es base tercio. La base de ese triángulo es 0,6 entre 3. 0,6 entre 3 es 0,2. Vamos a borrar acá. $0,2. 0,2 le sumo la base del rectángulo, sería 0, más 0,6 sería 0,8. Me ubico acá, le sumo la base de este triángulo grande que es 1,80, da 2,6 más 0,6, 3,2. 3,20 metros. Bueno, borrando acá, ahora vamos a multiplicar las áreas por Y barra y X barra. 1,40 44 por 0,20 0,29. 1,40 por 1,80 2,59. Y así vamos con cada figura, cada área. Bueno, ya completando la tabla y sumando la columna de área, la columna de A por Y y A por X, nos da esta sumatoria 684 metros cuadrados en total, y la sumatoria de AY barra y AX barra 965 y 1519. Para hallar el centroide del G con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a X sería la sumatoria de X barra por el área, que sería el 965, entre la sumatoria de las áreas o área total, que es 6,84. Entonces 965 entre 684 nos da Y barra, que es 1,41 metros. Y para X barra, que la sumatoria de X por A sería esto, 15,19 entre el área total 6,84, nos da 2,22 metros. Y estas serían las coordenadas del centroide G del muro de gravedad. Y hasta acá ha llegado el ejercicio.